Entramos en una de las épocas menos conocidas de la historia de Cantabria, pero a la vez de las más apasionantes. Tras la caída del Imperio Romano a partir del siglo V, nuevas instituciones impulsadas por los visigodos aparecieron en la península. Durante mucho tiempo se ha venido cuestionando la presencia del mundo visigodo en Cantabria. Sin embargo, recientes investigaciones y hallazgos arqueológicos, como los que vamos a ver en este capítulo, nos la confirman. Los romanos habían aportado dos contenidos fundamentales: el cristianismo, que los visigodos asumieron, y el latín. En estos largos siglos, y a partir del año 711, una nueva religión irrumpe: el Islam, que crearía una gran convulsión, generando nuevas formas, de las guerreras de la Reconquista al recogimiento de las ermitas. Nos espera un recorrido apasionante por episodios llenos de leyenda y misterio. Uno de los misterios más notorios de esta parte de la historia afecta al llamado Ducado de Cantabria, ubicado en el siglo VII. Un periodo oscuro, escaso de fuentes, de límites tan imprecisos como el propio territorio que comprendía. Una historia llena de tantas sombras que ha suscitado muchas conjeturas sobre lo que pudo haber sido aquel ducado cántabro. Una de ellas afirma que se extendía desde el Cantábrico hasta la actual comunidad de La Rioja. Todo hace pensar que el Ducado de Cantabria era una de las 8 divisiones del reino visigodo de Toledo, y la base o la fortaleza desde la que el rey Wamba luchaba contra las rebeliones, tanto en tierras de vascones como en las de otros pueblos cercanos. Fue el pórtico en el que se gestó el mundo medieval, donde las ciudades se eclipsaron y el poder quedó en manos de los feudos, de los poderes intermedios locales. La conquista visigoda de Cantabria está documentada, perfectamente documentada. Lo que ocurre es que hasta hace relativamente reciente no había aparecido ningún hallazgo arqueológico que demostrara que la ocupación visigoda había sido efectiva. Ahora mismo, con unos hallazgos muy importantes tanto en la Garma como en la Cueva de las Penas en Mortera, con unos cinturones visigodos, ya podemos estar en condiciones de decir que la ocupación fue más fuerte o más intensa o más transformadora de lo que en principio parecía, ¿no? Yo en un último trabajo he sugerido que puede ser que esta zona de próxima a Cangas de Onís y en la zona de Liébana fuera el núcleo de este condado, de este ducado visigodo. Por otra parte, la forma de la elección de un duque era frecuente. En las zonas un poco fronterizas del reino visigodo se elegía un duque y se constituía un ducado como forma de gobierno, simplemente. El Ducado de Cantabria es una cosa todavía no muy segura ni muy apoyada por las investigaciones, pero desde luego existe el Ducado de Cantabria. La cuestión empieza en que cuando en la Edad Media, en el 717, pues ocurre la invasión musulmana por el sur, naturalmente, y que expulsa a los hispanorromanos, los expulsa hacia el norte, y viene muy rápido esta invasión y se llega hasta la Peña Maya, y en el norte de Burgos y sur de Santander, y ahí se queda. Ya la creación de un ducado antes de la invasión, era un ducado que se llamaba Ducado de Cantabria, pero no sabemos muy bien quién fue el primer duque de Cantabria. Estaba delimitado un poco el Ducado de Cantabria por lo que hemos dicho antes, es decir, del Nervión aproximadamente al Sella, y luego bajaba posiblemente hacia la zona de La Rioja, puesto que en La Rioja hay unos lugares que se llaman Cantabria también. Y volvemos de nuevo y por última vez a Peña Amaya, puerta de acceso a la tierra de los cántabros. El protagonismo que tuvo en aquellos lejanos siglos contrasta con su soledad actual, como nave varada en la noche de los tiempos, rodeada de un paisaje de singular belleza. Se sabe que
en el siglo VII, hay 8 ducados dentro del reino visigodo. 5 eran las provincias romanas de Hispania, el 6º era Septimania, la zona de Narbona, lo que les quedó de la Galia después de la derrota ante los francos. Y se supone que los otros 2 serían el ducado de Cantabria y el ducado asturicense o astorgano de los Astures. De este ducado de Cantabria no tenemos evidencias directas en época visigoda, sí las tenemos un poco posteriores a través de las crónicas de los reyes astures, el tercero de los cuales, Alfonso, se casa con la hija del primer rey de Asturias, el que dirige la sublevación y la victoria de Covadonga, don Pelayo, y de este sabemos que era hijo del duque Pedro de Cantabria. La propia importancia que hubo de tener la plaza en esos siglos del final de la antigüedad y de comienzos de la Edad Media, el hecho de que esta fortaleza es atacada 2 veces en 2 años consecutivos, que son el 712 y el 13, y que queda desolada por las tropas que dirige Tarik, pues hace como mínimo hipótesis razonable pensar que este lugar pudo jugar un papel que hoy los geógrafos llamarían de centralidad. Estamos viendo abajo, donde hace la línea de sombra, la muralla. Y luego encima tenemos ya el emplazamiento del castillo, propiamente dicho. Por fin en la base del castillo. En la base del castillo. Como que fuera lo que queda de la fortificación ya es poca cosa. Hemos pasado lo que han desvelado las excavaciones. ¿Qué papel jugó Amaya en la repoblación? Entendiendo la repoblación que se hace cuando los árabes se retiran de alguna manera o los empujan desde aquí. Bueno, yo creo que eso se puede matizar un poquito. Yo creo que a los árabes no se van de aquí empujados, sino que de alguna manera se produce un abandono de la cuenca del Duero, pero que tiene que ver básicamente con los conflictos internos del mundo, de los propios musulmanes, y que fue un grave conflicto que hubo en el norte de África y en Al-Ándalus ya, que fue la guerra civil entre bereberes y árabes, porque los árabes usaban a los bereberes de fuerza de choque y no les daban la igualdad con ellos que el Islam promete como religión. Y eso originó follones que aprovechó muy bien el hijo del duque Pedro de Cantabria, Alfonso I, para desolar, atacar, recoger los cristianos que quedasen y llevarlos al núcleo del primitivo reino de Asturias. Ramón, desde un punto de vista sentimental, si quieres, ¿qué significa para ti Amaya? Pues un sueño que he enseñado a otra gente, pero a mí me hubiera gustado excavar aquí y bueno, el destino no me lo ha concedido. Pero bueno, estoy muy enterado de lo que se hace, he ayudado también un poco a que se publique por quienes lo hicieron y desde luego es para la historia de Cantabria, la prerromana con probabilidad y la tardoantigua y antigua con seguridad, pues un lugar de referencia. Un lugar de referencia. Posiblemente en el final del mundo antiguo, quizás el núcleo de población más importante de lo que era esa Cantabria de la época visigoda. Tan solo habían quedado fuera de la influencia del Islam ciertos territorios de difícil acceso, como los de la cordillera cantábrica. Un soldado profesional llamado Pelayo encabezó la rebelión en el occidente de Cantabria contra el control de Muza, gobernador musulmán de Asturias. Desde estas montañas, los reinos cristianos
ampliaron sus dominios en disputa con los musulmanes. La base del ducado de Cantabria, que existía bien organizado, pero ocupaba la base el reino asturiano, de manera que los primeros reyes de los que los visigodos establecen para la resistencia de los árabes está en ese ducado de Cantabria, pero ocupa ahora ya Asturias también, y Asturias va a tener, como los primeros reyes van a ser los reyes asturianos, va a tener muchísima importancia, naturalmente, en el avance de la reconquista para intentar ocupar lo que los árabes habían ocupado en España. Los cántabros son los que crean Castilla. No que Castilla crea los cántabros, sino que los cántabros crean Castilla. Los cántabros que están en el reino de Asturias y que siguen, y que son cristianos ya, y que siguen al reino de Asturias y que inician la reconquista, naturalmente salen de los montes de Cantabria y salen de los montes asturianos. Y todos esos son ya cristianos que inician la reconquista. Pasan los montes y van a recoger y van a recuperar todas las tierras que habían perdido con la invasión árabe. En el siglo VIII, o más bien en el siglo IX, se produjo el gran proceso de la repoblación de Cantabria. Lo cuenta una crónica de Alfonso III que dice: «Eo tempore populantur Asturias primorias levana trasmera». Este proceso fue enormemente importante, pero dio lugar a la creación de las grandes circunscripciones territoriales. Y en esos grandes territorios fueron naciendo los núcleos, que fueron las villas, los lugares, Isla, Arnuero, Noja, todos los pueblos de Cantabria que aparecen en los viejos cartularios de los monasterios, fechados hacia el 870, 920, y así van apareciendo todos los poblamientos de Cantabria, incluidos en esas grandes entidades territoriales: Liébana, Campó, Trasmiera y las Asturias de Santillana. Fueron los grandes territorios de la vieja Cantabria, convertida ahora en la Cantabria medieval. ¿Aquí dónde me has traído exactamente? Bueno, pues hemos venido al puente de Santa Lucía, que es un lugar en el corredor del Saja y que puede considerarse el punto de arranque por el norte de la conocida turísticamente como Ruta de los Foramontanos, que es una más de todas las rutas foramontanas, porque cada valle, en términos prácticos, tenía la suya. Ramón, estamos aquí con el puente de Santa Lucía, entre las dos ventas, con el río este maravilloso, el río Saja. Pero dime una cosa, ¿quiénes eran los foramontanos? Bien, antes hemos hablado de la aparición del fenómeno con ese nombre en las fuentes documentales en el primer tercio, primera mitad del siglo IX. Y los foramontanos son las personas que, bajo impulso de los magnates del reino de Asturias en este territorio, avanzan de norte a sur por estos corredores de los que hablamos antes para comenzar la colonización y la propia expansión territorial del reino de Asturias por las tierras que hoy forman la Comunidad de Castilla y León. En términos de provincias, y para lo que es Cantabria, por las provincias de Palencia y de Burgos. Es una circunstancia, y es que los corredores naturales de todo el territorio son los valles. Son unidades de convivencia, son unidades de tránsito, unidades de relación física y humana también. Porrepoco, Bárcena Mayor. Puerto de Palombera, y luego hemos bajado a la frontal de Soto, hemos pasado el collado de Somaoz y hemos llegado hasta aquí. Estamos en uno de los lugares, en unos enclaves más importantes dentro de la ruta foramontana.
Sí. Al fondo tenemos Brañosera. ¿Qué significado tiene Brañosera dentro del mundo foramontano? Bien, es de los lugares en los que la circunstancia de haberse conservado íntegramente el texto latino del fuero que concede el conde Nuño del 824 y luego representa el primer asentamiento del que tenemos noticia en este camino foramontano, quizás el más divulgado en su tramo de Cabuérniga, pero menos conocido como tal en la ruta del norte al sur de la cordillera. Este es el pueblo más alto del valle de Rubagón. Al fondo, en el valle, estamos viendo Castilla, estamos viendo las Loras, la comarca de la Peña de Amaya. Por lo que deduzco de tus palabras, este no es un fenómeno exclusivo de Cantabria, sino que es de todo el norte, de toda la cordillera. ¿Cuáles son las principales rutas y qué influencias tuvieron a nivel político y lingüístico en la posterioridad? Pues las llevamos en la lengua. La línea de repoblación hacia el sur de Galicia nos la da el portugués, la lengua galaico-portuguesa, hoy ya un poco diferenciada después de casi 10 siglos de evolución independiente de Portugal como país. Asturias mantiene el viejo leonés, que todavía algunas zonas del norte de León hablan, la zona de La Ciana, Villablinos, una región amplia del centro de la montaña cantábrica es donde se forma el romance que luego dará origen al castellano. Estas tierras que vemos, las tierras de las que venimos, y luego también un sector nada desdeñable del oeste del País Vasco es donde se forma el castellano, que se proyecta hacia el sur y termina con la repoblación saliendo a Gibraltar por la provincia de Cádiz. Le pasa también al vasco en una dimensión más restringida. Al aragonés le pasa lo mismo que al leonés, que es que queda absorbido hasta desaparecer colateralmente por el castellano, que entonces se convierte en español. Y luego el otro ejemplo ya en el extremo más oriental de la península es el ejemplo del catalán, con su proyección al valenciano. En esta época, todavía hoy llena de sombras, recientes investigaciones han aportado nuevas teorías. Los eremitas y el trasiego de idas y de vueltas, de viajes en torno a cenizas y recuerdos de personajes a los que se atribuyen rasgos de santidad, van a ejercer una gran influencia en la difusión de la nueva lengua que está a punto de desarrollarse a partir del latín, el castellano. Finalmente, el empuje y avance de los caudillos cristianos, repoblando nuevas tierras hacia el sur, será el elemento clave para la expansión de esta nueva lengua al resto de la península. De nuevo volvemos a Valderredible con el profesor Kaplan y a su conjunto de eremitorios rupestres. Parece mentira, Greg, que en un valle como este, en estos días, hayamos hablado de tantas cosas importantes, ¿no? Vestigios de un pasado importante. Hablamos del origen de un culto, hablamos de unas peregrinaciones, del origen de unos anacoretas que vivían aquí y también del origen de la lengua. Primero, que la base del habla peninsular es el latín, pero no el latín escrito, sino el latín hablado. Y ese latín hablado tendía a aprenderse mal relativamente con respecto al latín escrito en toda la Romanía, pues en lugares como Valderredible, la falta de una gran urbanización hizo posible la supervivencia de la lengua vernácula que se hablaba anteriormente.
Podemos llamar esa lengua la lengua vernácula cántabra. Y el castellano moderno conserva huellas de una fusión entre ciertos elementos de esa lengua vernácula cántabra prerromana y el tipo de latín hablado que se hablaba en el norte de la península. Esa lengua no se habría diseminado si no fuera por el prestigio que consiguió como el habla de la gente de la zona, que como vemos ocupaba lugares de mucho prestigio. Estos lugares, estos templos, a los peregrinos que habrían venido de muchas partes de la zona, les habrían parecido como santuarios muy importantes. Y el prestigio del culto, de la actividad intelectual, de esos curas escondidos misteriosamente en los ábsides y recitando la liturgia, por ejemplo, incorporando elementos nativos, cántabros, a su habla. Esa forma de hablar se habrá difundido con los peregrinos al volverse, al salir del valle, al volver a sus casas. Pero donde siempre conservaba el legado de haber sido la lengua del culto a San Millán en Valderredible. Y esa formación ocurre a lo largo de siglos. Entonces es un proceso largo, evolutivo, que incluye factores lingüísticos, además de factores extralingüísticos, como en este caso, el prestigio. El prestigio es algo que impulsa la evolución y la diseminación de lenguas. Pero ¿no parece contradictorio ese prestigio con el aspecto marginal que tiene esta comarca de Valderredible? Pues marginal, igual mirándola hoy, pero es que era un centro de actividad durante muchos siglos. Y había mucha actividad, muchos peregrinos, los arrieros que pasaban por el río. Entonces, un tráfico de gente que, como en otros casos, participó en la extensión de una lengua. Durante esta etapa, adquirieron protagonismo los poderes intermedios dentro de lo que se ha denominado feudalismo. En un principio, la definitiva implantación del cristianismo habría de dar lugar a la creación de señoríos religiosos en torno a monasterios como los de Santo Toribio, Santa María de Piasca, Santa Juliana o San Martín de Elines. En torno a la vida monástica giraba la existencia de una comarca o de un grupo humano. El monasterio no solo significaba el centro de la vida religiosa, sino que también era el eje de las relaciones sociales y de la actividad económica. Para seguir un poquito el mismo orden de la Edad Media, el mismo orden social de la Edad Media, podemos considerar en la vida de los que trabajan, la vida de los que oran y la vida de los que guerrean. En la cúspide de esa pirámide, evidentemente son los señores feudales, son los hidalgos, son los nobles, son los infanzones, tienen diferentes denominaciones, pero en cualquier caso la competencia o la actividad fundamental que realizan es la guerra. La guerra muchas veces entre ellos, con una competitividad enorme, la guerra en la región, corriendo la tierra, dicen muchas veces los textos, que es de alguna manera significativo, y lo más importante es la guerra en las mesnadas castellanas, colaborando con los reyes en la reconquista de España, ¿no? En la vida de los que rezan son los monjes y son los clérigos rurales. Los monjes están recluidos en sus monasterios, copiando los códices, pintando sus miniaturas, orando y, por supuesto, rezando. Para conocer la vida de los monjes, lo mejor es leerse una de las reglas más famosas, que fue la regla de San Benito, el ora et labora. Y finalmente está la gran mayoría de la población, que son los que laboran, los que trabajan. Fundamentalmente en los recursos, en buscar los recursos de los montes, de la leña, de las maderas y sobre todo de la ganadería. Una ganadería explotada en régimen extensivo, que quiere decir que tenían un ciclo corto y un ciclo
largo de transhumancia. El más largo, que no llega a ser evidentemente la transhumancia castellana, la mesta, etcétera, es subir a los montes en el verano y después bajar en otoño, como todavía se sigue haciendo en algunos lugares de Cantabria. El monasterio era el centro de la vida cultural y algunos de esos centros se convirtieron en auténticas referencias para el resto de la cristiandad. Entre ese selecto grupo estaba Liébana. Dicen que Alfonso I repobló este territorio en el siglo VIII. Durante ese tiempo, el cuerpo de Santo Toribio, obispo de Astorga, fue trasladado hasta este lugar con su colección de reliquias traídas desde Tierra Santa. Entre ellas, un lignum crucis, del que se dijo que era el trozo de leño de la cruz más grande hasta entonces conocido. En el año 1512, el Papa Julio II le otorgó el privilegio del año jubilar lebaniego, que se celebra los años en que la fecha del 16 de abril cae en domingo. Una ocasión, un lugar, una pantalla grande para que podáis seguir la celebración. Estamos en el Centro de Interpretación sobre Beato de Liébana, en la Torre del Infantado, edificio bastión de la comarca de Liébana, que data del siglo XV, y punto de referente de visita para cualquier persona que quiera acercarse a este rincón de la Cantabria montañesa, de los picos de Europa. La exposición que acoge la torre desgrana el contenido del libro de Beato de Liébana, ese primer libro cántabro, español, por supuesto lebaniego. Comenta todo el mensaje de Beato de Liébana desde un punto de vista apocalíptico y desde un punto de vista político y desde un punto de vista social. Comienza su primera redacción en el año 776 y se da cuenta de que ni siquiera su comunidad monástica al completo es capaz de leer lo que él quiere transmitir. Es por eso que se mete en la aventura de apoyar con imágenes aquello que él dice en los textos. El libro de Beato comienza una aventura bibliográfica que va a durar 500 años. Va a comenzar en ese 776 y terminará con el último códice miniado que se conserva en el siglo XIII. Estamos hablando del libro más leído y más copiado en Europa, y cuando Europa se podía tomar como el referente del mundo occidental. Este personaje del que hablamos, Beato de Liébana, protagoniza asimismo una contienda, una querella dialéctica con el arzobispo de Toledo. Elipando tilda a Beato de ovis mórbida, o sea, de oveja sarnosa, y dice en su carta, nunquam est auditum ut levanensis toletanos docuisen, ¿dónde se ha oído que los lebaniegos vayan a enseñar a los de Toledo? Y a lo que el abad de lebaniego le comenta, nos, libanenses indoctos et heréticos, nosotros los lebaniegos indoctos, paletos y herejes, decimos que tú eres un testiculum anticristi. En la sociedad medieval, el feudalismo había quebrado la relación directa entre los reyes y sus súbditos. Los poderes locales, ya fuera de nobles o de eclesiásticos, generaron unas estructuras dependientes de poder. A finales de la Edad Media, esos poderes mantenían fuertes disputas y se enfrentaban entre sí. Linajes y señoríos, como los de la Vega, Manrique o Velasco, rivalizaban en poder o riqueza, promovían la guerra o firmaban efímeras paces. En el medievo, además, se habían creado los concejos, las juntas, los valles y las merindades, y los dos corregimientos o subdivisiones, el primero para las Asturias de Santillana, Campó y Liébana, y el segundo para las 4 villas y Trasmiera. Ese poder intermedio feudal se mantuvo pujante hasta que los reyes lograron imponer parte de su autoridad sobre nobles y eclesiásticos.
limitado un poco el ducado de Cantabria por lo que hemos dicho antes, es decir, del Nervión aproximadamente al Sella y luego bajaba posiblemente hacia la zona de La Rioja, puesto que en La Rioja hay unos lugares que se llaman Cantabria también. Y volvemos de nuevo y por última vez a Peña Amaya, puerta de acceso a la tierra de los cántabros. El protagonismo que tuvo en aquellos lejanos siglos contrasta con su soledad actual, como nave varada en la noche de los tiempos, rodeada de un paisaje de singular belleza. Se sabe que en el siglo VII, hay 8 ducados dentro del reino visigodo. 5 eran las provincias romanas de Hispania, el 6º era Septimania, la zona de Narbona, lo que les quedó de la Galia después de la derrota ante los francos. Y se supone que los otros 2 serían el ducado de Cantabria y el ducado asturicense. Habían aportado 2 contenidos fundamentales: el cristianismo, que los visigodos asumieron, y el latín. En estos largos siglos, y a partir del año 711, una nueva religión irrumpe, el Islam, que crearía una gran convulsión, generando nuevas formas, de las guerreras de la Reconquista al recogimiento de las ermitas. Nos espera un recorrido apasionante por episodios llenos de leyenda y misterio. Uno de los misterios más notorios de esta parte de la historia afecta al llamado Ducado de Cantabria, ubicado en el siglo VII. Un periodo oscuro, escaso de fuentes, de límites tan imprecisos como el propio territorio que comprendía. Una historia llena de tantas sombras que ha suscitado muchas conjeturas sobre lo que pudo haber sido aquel ducado cántabro. Una de ellas afirma que se extendía desde el Cantábrico hasta la actual comunidad de La Rioja. De este ducado visigodo. Por otra parte, la forma de la elección de un duque era frecuente. En las zonas un poco fronterizas del reino visigodo se elegía un duque y se constituía un ducado como forma de gobierno, simplemente. El ducado de Cantabria es una cosa todavía no muy segura ni muy apoyada por las investigaciones, pero desde luego existe el ducado de Cantabria. La cuestión empieza en que cuando en la Edad Media, en el 717, pues ocurre la invasión musulmana por el sur, naturalmente, y que expulsa a los hispanorromanos, los expulsa hacia el norte, y viene muy rápido esta invasión y se llega hasta la Peña Maya, y en el norte de Burgos y sur de Santander, y ahí se queda ya la creación de un ducado. Antes de la invasión, era un ducado que se llamaba Ducado de Cantabria, pero no sabemos muy bien quién fue el primer duque de Cantabria. Estaba delimitado. Todo hace pensar que el Ducado de Cantabria era una de las 8 divisiones del reino visigodo de Toledo, y la base o la fortaleza desde la que el rey Wamba luchaba contra las rebeliones, tanto en tierras de vascones como en las de otros pueblos cercanos. Fue el pórtico en el que se gestó el mundo medieval, donde las ciudades se eclipsaron y el poder quedó en manos de los feudos, de los poderes intermedios locales. La conquista visigoda de Cantabria está documentada, perfectamente documentada. Lo que ocurre es que hasta hace relativamente reciente no había aparecido ningún hallazgo arqueológico que demostrara que la ocupación visigoda había sido efectiva. Ahora mismo, con unos hallazgos muy importantes tanto en la Garma como en la Cueva de las Penas, en Mortera, con unos cinturones visigodos, ya podemos estar en condiciones de decir que la ocupación fue más fuerte o más intensa o más transformadora de lo que en principio parecía, ¿no? Yo en un último trabajo he sugerido que puede ser que esta zona de próxima a Cangas de Onís y en la zona de Liébana fuera el núcleo de este condado.
Entramos en una de las épocas menos conocidas de la historia de Cantabria, pero a la vez de las más apasionantes. Tras la caída del Imperio Romano a partir del siglo V, nuevas instituciones impulsadas por los visigodos aparecieron en la península. Durante mucho tiempo se ha venido cuestionando la presencia del mundo visigodo en Cantabria. Sin embargo, recientes investigaciones y hallazgos arqueológicos, como los que vamos a ver en este capítulo, nos la confirman. Los romanos